¿Vamos a grabar? Sí. Qué bueno. Bueno, yo te voy a contar mi historia. Yo soy Abelardo Heriberto Cano Álvarez Rocha y Gorosito. Nací en 1890 en las cercanías del río Salado. Mi padre trabajaba en una estanzuela que se llamaba La Tapera. Era una casa enorme. Había paredes que tenían 1,50 m de ancho para atajar a los indios, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un choque fue? Nati, ¿Qué? venga. ¿Sabes que te voy a contar la historia de manzanas y de manzaneros? ¿Qué te parece? La historia comienza con esos jefes que están ahí, que eran dos jefes muy importantes. ¿Sí? ¿Me puede comunicar con Sergio? Esos son los caciques Nacayal y Foyel, que eran manzaneros. Habla la mamá. ¿Y por qué manzaneros? En cuanto llegue el- Porque había muchas plantas de manzanas silvestres. Es el país de la manzana. El principal de todos esos jefes manzaneros se llamaba Valentín Saiguache. Todo terminó con la ascensión al poder del general Roca, que precisamente fue el que empezó la campaña del desierto. ¿Y qué hicieron después los manzaneros? ¿Vos qué pensás, Natalia? Que se escondieron por ahí. Piquiche, Salfún, madre. Acá estaba la mamá, estaba urdiendo. Cuando venía el ejército a ver, estaban haciendo la escuela. Ahí venían muchos del ejército. Y era Ignacio Yanquinoma. Por eso anduvo con Villegas, no sé qué patrulla hicieron, cuando vinía hasta el Cerro Villegas, que queda nombre allí, debe conocer usted. Bueno, ahí, por ahí anduvo él, dice que anduvo. Cuando hicieron un monumento a Villegas, ya daba una punta de años, eso, el 30 arriba de ese, vinieron a poner un fierro ahí, una estatua que hicieron. Y venían a verlo en la escuela y de paso venían a verlo porque él era antiguo poblador. Venían a visitarlo, porque él hizo el servicio. Ahí fue eso que le decían chasque, de San Martín de los Andes hasta acá. Y él era el cartero que traía cartas. Y nunca se dio mucho a conocer. Lo de Julio Roca, todo eso. Como que ellos eran los buenos y el indio era el malo. Porque siempre, o sea, con lo de mi abuelo, que sí, que porque tu abuelo fue, ellos me decían que él fue chasqui de Conrado Villegas, que vino en esa época. Pero Villegas no lo andaba trayendo por bueno, sino porque lo había sacado de alguna tribu y bueno, se lo llevó cautivo y así se lo manejó a mi abuelo. Ekele, ekele, ekele,
Che el foro mapuche, el foro mapu. Huichahue pulonco, huichal tu capucona, egele, egele, egele. Así que acá han vivido muchos indios de antes, los primeros vivientes que han sido, y ahí cuando vino la guerra grande, cuando empezaron a sacar todo, los cautivaron los dueños de tierra y entonces la tierra quedó casi vacía acá. Y ahí es donde empezaron a llegar la gente después. Se vinieron a quedar acá porque por acá parece que había más vida, había más lugar para trabajar. Entonces así se hicieron, por eso le digo, así se hicieron, tanto como mujeres y hombres, crecieron y después se hicieron familias. La madre de ellos había sido cautiva, la habían llevado a Bahía Blanca, que la llevaron a pie. En esa época, cuando venían a matar gente, la llevaron como cautivas, como sirvienta, como mujer de ellos, de los soldados, de todo. Él contaba, y después, como a los 10 años, volvieron. No sabe cómo volvieron, él no se acordaba cómo habían vuelto. La madre de él y la abuela. La habían llevado a Blanca Barría, le decían, a Bahía Blanca. Mi papá sí. Mi papá estuvo en la guerra. Él hacían una olla para comer, pasaban mucha hambre. Comían hasta cuero, dice. Mucha hambre pasaba. Dice que había mucho monte. Pasaba por ahí en medio de los montes. Ahí se vino para acá. Y ahí se juntó con mi mamá. Allá están los potros. Acá vivían mis abuelos. En esta parte, vivieron muchos años. Toda esta parte. Acá vivió mi madre y las generaciones que han vivido mucho antes, ¿no? Porque antes vivía muchísima gente acá en toda esta zona. Todo esto se cubría con ramas. Y esto era grande. Y acá vivía toda la familia. En esta parte dormían mis abuelos. Esto era como habitación. Y del otro lado era cocina. Aquí donde vivían, esto también tenían todo cerrado, sí. Todo con cuero y rama. Todo atado con tiento. Era toda especie de toldería. Tuvieron mucho acá, y ahí se nota el humo, todo donde vivían antes. Sembraban todo esto allá. Y sacaban agua de acá del arroyo. Y acá vivían felices. Mi madre, todos chiquitos se criaron acá. En esa casa piedra vivíamos nosotros antes cuando éramos chicos. Aquí vivía mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y nació una niña también, que se llama Jacinta. Y aquí trabajaba mi mamá con telar, haciendo media, haciendo tejido, haciendo gorro, haciendo pantalones de hilo. Veníamos en esta casa piedra porque era mejor para pasar invierno. Por eso el papi y la mami se dedicaban a venir en esta casa piedra, pero estaba bien hechita. Acá nosotros teníamos una puerta, esta no era puerta de madera, era una puerta de matra. Poníamos una matra, poníamos una piedra y ahí dormíamos adentro. Los poníamos todos en ese fogoncito, ya era hora de dormir o veníamos durmiendo. Aquí jugábamos, todos hermanitos jugábamos en este lugar. Después cuando teníamos sueño entramos a nuestra pieza que teníamos ahí. Era una pieza muy linda, era muy abrigada. Todo esto, acá sabíamos tener las leñas, acá sabíamos tener un cordel de alambre, tendíamos la ropa, tendíamos los tejidos.
tendíamos, muchas veces le daban carne, en ese ganchito colgábamos la carne. Así íbamos pasando todos los tiempos y era muy lindo de vivir en este lugar. Así que yo contenta, agradecida porque hoy estoy en este lugar otra vez de vuelta, mirándolo. Así que esta era la vida de antes. Ha sido una vida muy buena. Cuando conocí a este pago, éramos unos vecinos muy unidos, trabajábamos todos juntos, cuando se hacían chacras, cuando se hacían las trillas, todos trabajamos juntos, no había ni un problema en el campo, se juntaban los animales juntos, porque todo era abierto, todo esto era de vaca y oveja, había de todo acá, pero todos conocían su rodeo. Y antes, toda la gente tenía, los pobladores acá, mucha hacienda había. Bueno, la estancia también tenían mucha hacienda por todos lados. Aquí nomás enfrente, al otro lado, habían ahí de ese campo, hasta llegar a Yanquín, más o menos habían como 3.000 ovejas. Hoy no hay nada. Y tuvimos un tiempo, pero después vinieron los años malos también. Como vino el 84, que toda la gente quedó sin capital. En el 44, mi papá tenía casi 500 ovejas y quedó como 40. Empezó en mayo, a fines de mayo, en junio, y aguantó hasta agosto, pues se escarchó. Así que hay los animales que iban a comer, sin todo, ahí hubo un desastre. Que lo salvamos un poquito de oveja nomás que teníamos, y los caballos quedamos de a pie. Esta parte más o menos la altura, pero cuando nevó bastante, que fue el 84, que llegaba hasta por acá. Y vino el 44 que lo dejó todo sin nada. Mi papá tuvo que salir con el recado al hombro, San Ramón, para trabajar. Quedó nada. Sin nada, nada. Porque cada vez hay menos cosas que ofrecen tanta confiabilidad y seguridad. Y cada vez hay más gente que las necesita. Ford Falcon, el clásico argentino. La campaña del desierto representó mucho más que un hecho militar. Fue la decisión de todo un pueblo de incorporar con su sangre y su coraje un territorio que por derecho le pertenecía. Un esfuerzo militar gigantesco y triunfador que nos marca a los argentinos la dimensión de lo propio, la importancia de su custodia y el valor de su defensa. Por las montañas. Abuela, entonces, ¿cómo era antes? Rupaino
Taki chaguay nengo. Tokom gatuk te gene. Tokom. Feimur pipate ingo. Amuto ingo. Feimur kupan piano tani taki chawo. Le la yai mitani peñi piano. Inche la yai tani peñi namuta no ten. Tokom langan no ten tani tacha. Así fue, hijo. Así fue la guerra que tuvieron. Todos mis abuelos se salvaron ahí cuando ya se entregaron a la mano de los Winca. Antes, cuando era chiquito, sí. Me prohibieron que esa palabra que no tenía que conversar más, que no tenía que hablar más, que conversar como conversan los otros. Mi papá hablaba en lengua nomás, mi mamá también. Así que él era el mayor y aprendió todo. Con la mamá le enseñaba y el papá. Ellos eran ladinos para hablar en Castilla y en lengua hablaban bien, en la lengua mapuche. Y mi abuela hablaba bastante ella. Sabía hablar todo en lengua así nomás. Yo no sabía lo que quería decir, yo le decía a ella que me enseñe. Y si me enseñaba no sabía tampoco, yo le preguntaba a ella y no me sabía explicar qué es lo que quería decir. Aprendió a hablar en Castilla porque a mi papá no le gustaba que nosotros habláramos en lengua. Porque nosotros si íbamos a la escuela íbamos a unos atravesados, nosotros sí empezamos a hablar en lengua. Y a mí me encantaba hablar en lengua. Cuando quedábamos solos empezamos a hablar, y siempre me hablaba en lengua, yo le contestaba. La gente de antes era muy egoísta. Después pasaba en la casa donde estaba uno y dice, hay que decirle a su hijo que no hable más, sí, porque yo no lo comprendo, a mí me da no sé qué de estar. Y yo pues le decía a mi final mamá que no hablara más, sí, que hay que hablar bien como corresponde. Era muy triste toda su historia que él vivió. Cuando falleció su papá, quedó muy chico él. Dice que él lloraba cuando el turco le venía a sacar todos los animales del corral. Dice que venía y le decía a la fina abuela, su marido me quedó debiendo tanto. ¿Quién podía ser sin el muerto no iba a hablar? Y mi abuelita que era alfabeta, no sabía leer, no sabía escribir. Los chicos que quedaron todos chicos, nadie hacía nada. Yo por eso le digo a los chicos míos, está bien que vivamos en el campo, pero no ser ignorante como eran la gente de antes, que se escondían. Y por eso es que pasan las cosas que pasan. Porque si uno tuviera acá, mi padre, hablo de mi padre, hubiese tenido más diálogo, mi abuelo, con autoridad, con gente como ando yo para todo lado ahora, no le habrían cerrado el campo ese. ¿Qué pasa? Le untaban la mano con plata. Y el comisario agarraba al pobre paisano, al pobre indígena, a nuestra gente las garroteaba que no volvían ni por el vuelto. Y después se fueron criando así, con esa timidez, con esa costumbre, muy cohibido. Era una tristeza porque no tenían derecho a nada. Ahí tenía derecho el rico nomás. Había un gallego, y ese gallego vendió todo el campo. El gallego lo vendió un turco y el turco vino a hacer cerró el campo ahí de la noche. La ovejita iban ahí, tenía vaca, la vaca se terminó todo, no quedó nada. Y se quitó el campo a toda la paisanada que estábamos ahí le quitaron. No me venga a contestar con relación de disjuntos. Esos son otros asuntos, vea si me pueden llevar, que yo no me voy a entregar aunque vengan todos juntos.